Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este tutorial sobre SageMath. Bueno, el día de hoy vamos ya a empezar a profundizar en los temas básicos. Vamos a aprender hoy cómo usar funciones. Lo primero será ir otra vez a Cocalc, que es esta página en la que hemos estado trabajando. En el video anterior de esta serie podrás aprender cómo abrir una cuenta en Cocal y cómo empezar a usar los proyectos, ¿vale? Nosotros ya tenemos un proyecto que se llama SageMath Tutorial. Vamos a darle clic. Muy bien, nos va a decir si queremos abrir el proyecto, le vamos a decir que ok, vamos a empezarlo, ¿vale? Entonces vamos a esperar un momento. En los siguientes videos yo ya voy a tener preparada esta página para que ganemos un poquito de tiempo, pero hoy quiero volverte a mostrar cómo entrar a uno de estos proyectos para que tú puedas usarlo sin problemas, ¿vale? Como ves, se está conectando. Ya que tenemos la conexión, entonces, si recuerdas, tenemos que crear una nueva libreta. Vamos a ir a este botón que dice New. Y una vez que ya estemos en este botón que dice New, nuevo, vamos a darle un título. Bueno, yo le voy a dar un título. Como quiero ir numerando la serie, le voy a poner 02 funciones, ¿vale? Y vamos a darle clic en Jupyter Notebook, que es la plataforma que vamos a utilizar. Entonces vamos a crearlo. Y este proceso lo tenemos que hacer cada vez que querramos abrir una libreta nueva, ¿vale? Entonces, a partir de la siguiente sesión, lo que vamos a hacer es simplemente ya tener esto listo para que podamos empezar a programar, ¿vale? Muy bien. Algo bonito de SageMath es que tú puedes darle formato a tus textos de una manera bastante agradable. Entonces, si vamos a la celda en la que escribimos y subes un poquito el cursor, verás que te aparecen las mismas opciones: Code, Text, Paste, Generate. Vamos a ir a texto y aquí puedes ver un editor de texto en el que tú puedes darle formato a cualquier texto que quieras ingresar. Pero a mí me gusta más usar el modo Markdown. Con este modo vas a poder tipear texto que posteriormente se va a renderizar de una manera más amigable. Por ejemplo, aquí vamos a escribir funciones en SageMath y observa el numeral que he puesto al inicio. Esto lo voy a hacer en las demás lecciones. Eso quiere decir que funciones, sí, es correcto. Y abajo voy a poner algún texto que quisiéramos escribir, incluso usando código LaTeX. Por ejemplo, vamos a escribir en este tutorial, analizaremos la función, y entre signo de pesos voy a poner la función que quiero analizar. Por ejemplo, f de x es igual con x cuadrada, ¿vale? Muy bien. Con diferentes inputs. Bueno, como inputs es un anglicismo, vamos a ponerlo así, ¿vale? Muy bien, vamos a correrlo como si fuera una celda. Puedes, por ejemplo, darle control enter. Y fíjate, lo que quería mostrarte es cómo se renderiza esto. Le da un estilo propio de SageMath. Depende de la plataforma, puede ser que se vea un poquito diferente. Pero si volvemos, lo que hacemos con esto es darle un encabezado de tamaño 1. En HTML sería como H1, header 1. Aquí puedo usar código LaTeX y puedo utilizar otros estilos. Por ejemplo, este es comúnmente utilizado para escribir algún código. Muy bien, entonces comenzamos así y vamos a hacer algo muy sencillo y vamos a definir la función f de x igual con x cuadrada. Nada complicado, vamos a empezar muy básico. Y como veíamos en el tutorial anterior, podemos imprimirla en la pantalla, corremos. Otra vez, como puedes ver, el kernel se tarda un poquito. No te preocupes, es propio de SageMath porque en un inicio carga todas las librerías, ¿vale? Como te comentaba, a partir del siguiente tutorial yo ya voy a tener listo todo, voy a tener el kernel preparado para que no tardemos, pero quiero que tú veas cómo es que se hace, ¿vale? Muy bien. Esto, por supuesto, no es una notación muy agradable. Nos los deja como tal como lo escribimos aquí. Si nosotros quisiéramos mostrarlo en un formato más de matemáticas, podríamos usar show f de x. Ok, ahí está. Y si tú estás estudiando matemáticas y necesitas traducir esto a texto que se pueda incrustar en un archivo LaTeX, puedes usar la función LaTeX y te va del código LaTeX, ¿vale? Muy bien, listo. Hasta ahí lo que ya habíamos visto antes. Algo interesante de SageMath es cómo evalúa, cómo hace las evaluaciones, ¿ok?
Fíjate, voy a tomar lo siguiente, voy a tomar x cuadrada en este caso y voy a simplemente escribir f de 3 y lo voy a correr, ¿vale? Listo, ya quedó. Ojo con esto porque aquí x es una variable simbólica. Si nosotros quisiéramos hacer operaciones con f de x, como por ejemplo derivar o integrar cualquier otra operación simbólica, se puede hacer. Es decir, no solo es un placeholder para sustituir otros valores, ¿vale? Es una expresión en sí misma. Y eso se puede ver si nosotros creamos aquí otra celda de código y damos e imprimimos el tipo de f de x. Vamos a correrlo. Fíjate, f de x es una expresión simbólica y de hecho si buscamos el tipo de f, vas a ver que también es una expresión simbólica. Ya sea que la evaluemos en x o no, sigue siendo una expresión simbólica. Lo interesante es que podemos evaluarla en números flotantes o enteros. Esto difiere un poco, por ejemplo, con librerías como SymPy, que es nativa de Python, porque, por ejemplo, ahí las expresiones simbólicas no se pueden evaluar directamente. Tendríamos que utilizar algún método para hacer una sustitución o utilizar funciones como Lambdify para poder crear este tipo de interacción. Aquí no, aquí es totalmente nativo, ¿vale? Entonces eso está súper padre de SageMath porque nos permite fluir con naturalidad entre expresiones simbólicas y poder evaluarlas. Vamos a continuar y como puedes ver, hicimos esto con un entero, pero vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si pongo un flotante. Observa que detecta con mucha precisión qué tipo de dato le estoy pasando. Entonces, aunque sea al cuadrado, si yo le paso un número entero, entonces me devuelve un entero. Si yo lo paso como un flotante, 3.0, aunque, vamos, matemáticamente es el mismo número, pero recuerda que los números se representan de manera diferente en memoria si son enteros o flotantes. Entonces aquí me devuelve el flotante correspondiente, ¿vale? Por supuesto, yo podría intentar utilizar expresiones un poquito más sofisticadas, por ejemplo, 3.14159, que sería el valor de pi. Igual que antes, me va a devolver el valor, pero en este caso, si yo quisiera ocupar pi para una expresión simbólica, entonces simplemente tendría que ingresar la constante pi. ¿Ok? Como estamos orientados a matemáticas que en SageMath, entonces pi ya tiene un valor decimal. De hecho, déjame mostrarlo primero. Vamos a imprimirlo en la pantalla para que tú lo veas. Ya tenemos constantes. Bueno, en este momento a lo mejor tú te preguntarás, bueno, aquí simplemente me vuelve a repetir el nombre. Pero es un poquito más que eso, porque si yo si trato de extraer su valor numérico con la función n, entonces voy a poner npi, vas a ver que me devuelve un valor numérico tal como lo esperamos. Hay otra manera de devolver este valor numérico, que sería pi.n. Muy bien, ahí está. Pero esta función .n se distingue porque tiene la capacidad de recibir otros parámetros, ¿vale? Aquí algo importante antes de continuar. Fíjate que hay dos maneras de hacer esto. Uno, de forma funcional, esta es una función que recibe en este caso, una constante y transforma esa constante simbólica en un valor numérico. Y hay otra que viene más de programación orientada a objetos. Si te interesa conocer más de programación orientada a objetos, que es, digamos, la base de Python, te recomiendo ir a los videos en la descripción donde te voy a ir compartiendo ligas para que tú puedas empezar a aprender a programar en Python de forma avanzada. Ahora bien, la diferencia aquí es que este método n, que fíjate que está en minúscula, está atado a la constante pi. Entonces, para acceder a él utilizamos este punto, ¿ok? Vamos a utilizar este puntito. Voy a hacer un poquito más grande la interfaz para que puedas verlo con más claridad. Y después de eso pongo n, que es el nombre de la función, y paréntesis. Aunque no estemos pasando argumentos, es importante porque esto es lo que nos permite ejecutar la función. Si yo los quitara, observa que lo que me devuelve es una descripción. Me dice que esto es un método construido en una variable simbólica. No es mucha utilidad, por eso tengo que ejecutarlo. ¿Ok? Porque es un método, es una función atada a un objeto. ¿Vale? Pero como es una función atada a un objeto, podría yo pasar algunos parámetros. Uno de estos es digits. Entonces, por ejemplo, puedo correr esto y obtener los 100 primeros dígitos de pi. A ver, vamos a ponernos un poco violentos y vamos a hacer 1000 dígitos. Como puedes ver, es súper interesante. A SageMath no le cuesta ningún problema calcular los primeros 1000 dígitos de pi. ¿Vale? Muy bien, excelente. Entonces,
Te mostré esto porque en un principio estábamos tratando de evaluar directamente la función, pero observa que puedo hacerlo así. Simplemente puedo poner f de pi, lo corro y va. Oh, me devuelve pi cuadrada. Quizá en este momento esto no sea muy útil. Si yo estoy haciendo cuestiones numéricas. Pero fíjate que si estoy haciendo cuestiones simbólicas, esto me puede servir porque de esa manera no pierdo precisión y puedo continuar haciendo operaciones interesantes, ¿vale? Déjame mostrarte algo más. Nosotros ya vimos que eso se puede usar en una variable simbólica, pero por supuesto también puedo utilizar código LaTeX. De hecho, puedes hacer lo mismo que hicimos antes. Puedo poner show f de pi. Ahí está, me devuelve el código LaTeX. También, bueno, me devuelve la renderización del código LaTeX, pero también, por supuesto, podría obtener el código LaTeX. Esto ya se ve más interesante. Y como antes, puedo convertir esto en un valor numérico si es que lo requiero, ¿vale? En los métodos numéricos, quizá esto sea más adecuado. ¿Qué tal? ¿Listo? Muy bien, fíjate. Entonces, con muy poquito ya podemos hacer cálculos bastante interesantes. Un último cálculo que quiero hacer contigo es, por ejemplo, pasarle una fracción. Vamos a escribir pi con una aproximación fraccional muy básica. No vamos a hacer algo más interesante. Simplemente voy a pasar la fracción correspondiente a 3.14159, ¿vale? De hecho, para que tú lo puedas ver de manera más clara, déjeme llamarle pi-rat. Pi-rational. Lo vamos a imprimir en la pantalla. Lo corremos, ahí está. Y si nosotros le preguntamos a SageMath qué tipo de dato es pi-rat, observa que no es cualquier dato. A diferencia, por ejemplo, de Python, esto no hace una conversión numérica inmediata. Y esto está súper padre porque eso nos va a permitir tener control sobre las fracciones, que en muchos lenguajes simplemente se convierten a decimales y pierden precisión. Aquí hay una clase especial para las fracciones que es rational. Entonces, por ejemplo, si yo tomo pi-rat, en este caso esta aproximación muy sencilla, pues por supuesto tiene su método correspondiente que es .n para convertirla a un decimal. Ahí está, como puedes ver la convierte en un decimal. Aquí le pone unos decimales de más. Bueno, está bien. Simplemente queríamos ver el valor decimal correspondiente. Pero si yo, por ejemplo, la ocupo en f y pongo pi-rat, lo corro, observa que respeta la clase, ¿sale? La eleva al cuadrado, pero me la deja como un decimal, ¿vale? Perdón, como una fracción en lugar de convertirla a decimal. Y esto es súper padre porque podemos mantener la precisión de nuestros cálculos porque no estamos convirtiendo una y otra vez a decimales. Y eso es bien importante, ¿vale? Muy bien, perfecto. Listo, ya como tenemos esto, vamos a dejar un poquito las funciones simplemente como un sistema de evaluación, ¿sale? Para evaluar valores. Y vamos a ver que también se pueden trabajar con ellas de formas mucho más agradables en álgebra simbólica, que como sería en otras librerías, con otro software o otras librerías de Python. Vamos a crear una nueva función y fíjate, aquí tenemos la opción de crear g de y directamente. Déjame escribirla así y vamos a mostrar qué es la función g. Ok, corremos. Ahí está. Y como puedes ver, otra vez es simbólico y hasta aquí fíjate que no hemos necesitado crear variables. Todo depende del sistema hasta donde yo he visto. A veces hay variables que ya están precargadas, otras que no. En este caso, en nuestro sistema ya está precargada la X y la Y. No necesitamos crearlas. Habrá otras que sí necesitemos crear y te voy a mostrar cómo hacerlo más adelante, ¿vale? Entonces aquí tengo G de Y. Ok, y vamos a hacer un ejercicio clásico del álgebra, que es la composición de funciones, que puede llegar a ser confusa. En este caso vamos a crear una nueva función, vamos a llamarle h de x, que va a ser la composición g con f de x. ¿Ahí? Ahí está. Y por supuesto podemos mostrarla en la pantalla. Ahí está, es 4x cuadrada. Súper. Eso es fácil de ver porque lo único que hicimos fue cambiar la x, perdón, la y, la sustituimos por la x cuadrada, que es la definición de g de x. Sencillo, ¿verdad? Bueno, fíjate que esto tiene algunas otras ventajas porque, por ejemplo, si tenemos que componer funciones que a veces no es tan fácil ver la composición,
Por supuesto, puedes intentar factorizarlas. Vamos a ver con este comando. Voy a correrlo para que veas que nos devuelve. Y observa, esto nos devuelve una regla de asignación. Es parecido a lo que teníamos aquí. Déjame quitar, o bueno, vamos para no quitar cosas, vamos a poner aquí H. Yo lo voy a correr. Entonces observa que si pongo H, lo que me devuelve es la regla de asignación. Y por supuesto, si pongo H de X, la evalúa en el símbolo X. Entonces todo depende de cómo prefieras hacer tus visualizaciones. Aquí ya tenemos varias opciones. Igual pasa cuando tratamos de factorizar. Si yo pongo H factor, por supuesto me devuelve la factorización adecuada. Otra manera de visualizarla es tomar primero la evaluación y luego hacer factor. ¿Vale? Como puedes ver, ahí está la factorización. Si la quieres ver en un modo más amigable en términos de matemáticas, puedes usar show, ¿vale? Muy bien, listo. Entonces, esta sería una manera de factorizar la composición. Por ejemplo, esto nos podría ser útil para encontrar raíces. Pero, por supuesto, también se puede expandir. Pero para expandirlo, déjame mostrarte la composición inversa, que sería G de F de G de Y. Vamos a usar una letra, vamos a llamarle R. Y vamos a utilizar aquí R de Y. Y esta va a ser al revés, va a ser F de G de Y. Y vamos a mostrarla en pantalla. Voy a utilizar esto para que sea más fácil de visualizar, ¿vale? Y por ejemplo aquí pues ya está factorizada, si no las devuelve SageMath. Lo interesante sería ver qué pasa cuando la expandimos, ¿ok? Lo volvemos a correr. Ahí está, súper. ¿Ok? Entonces aquí ya te da la expansión correspondiente. Muy bien, excelente. Bueno, estas son algunas de las características que podemos utilizar con expresiones simbólicas, especialmente las funciones. Son expresiones simbólicas y podemos utilizar todos estos métodos. ¿Ok? Muy bien. Ya que tenemos todo esto en mente, cabe aclarar que pi no es la única constante que podemos utilizar. Una constante muy socorrida, por supuesto, es e. Bueno, aquí me vuelve a imprimir la e, pero no te preocupes, no es cualquier e. Si yo quisiera saber de qué va esta e, pues simplemente puedo tomar su valor numérico y como observarás es la constante de Euler. Ahí está, es la constante de Euler. Súper, duper. ¿Ok? Como vimos, se puede expandir con más dígitos de los que originalmente tiene. Aunque si vas a hacer cálculos, pues la recomendación es tratar de hacerlos de forma simbólica, sin sustituir valores, hasta que sea absolutamente necesario. Muy bien. Ahora vamos a utilizar esa constante para ejemplificar un poco acerca de cálculo diferencial. Vamos a construir una función exponencial y para eso vamos a requerir un parámetro k. Si recuerdas, x ya lo tenemos, ese está precargado. Pero si utilizamos o intentamos utilizar k, por ejemplo, me va a decir que k no está definido. Entonces tenemos que crear la variable, como lo hicimos en el tutorial anterior, con el constructor k. Okay. Déjame mostrarte aquí. Listo. Ahora, si recuerdas, este es el símbolo que se imprimiría en la pantalla. Déjame cambiarlo por una cosa un poco más sofisticada. Vamos a escribir aquí K. Si yo vuelvo a correr esto, vas a ver que ahora en lugar de escribir K, escribe kappa. Cuando hagamos cálculos, cuando utilicemos esto para programar, tenemos que utilizar la K, pero en la pantalla se va a imprimir kappa. Ahora esto quizá no sea tan interesante, salvo que yo puedo utilizar show. Y cuando corra show, como puedes ver, en lugar de imprimir kappa, lo que hace es transformarlo en la letra griega kappa. Y eso está súper padre porque podemos utilizar estas funciones para crear expresiones simbólicas muy bonitas, ¿vale? Básicamente son estéticamente agradables a la vista y las expresiones que vienen de la física, sobre todo, utilizan mucho este tipo de letras. Así que es una buena opción si tú quieres presentar un trabajo que además de que sea correcto, sea bonito, ¿vale? Bueno, otra cosa es que a veces necesitamos crear más de una variable, ¿ok? Entonces aquí yo te enseñé cómo crear una variable. Hagamos algo más interesante. Vamos a crear dos variables al mismo tiempo. Voy a poner x, k porque quiero crear dos variables y puedo utilizar esto para hacerlo en un solo renglón. Entonces, otra vez, entre comillas, vamos a poner k espacio x. Esa es la única diferencia. ¿Okay? Esto sería la única diferencia. Y si quieres, pues podemos seguir utilizando capa para darle este formato bonito. Lo corro aquí.
Aquí me imprime X, capa, pero la K se sigue imprimiendo como el símbolo griego kappa, ¿vale? Súper bonito, ¿verdad? Bueno, a ver, después de esto, lo que vamos a hacer es crear nuestra función. Entonces vamos a poner f de x igual, y ahora e a la exponente, que es con una cuña, k por x. Y vamos a mostrar esto en la pantalla. Ok, y listo. ¿Qué tal? Ya quedó. Como puedes ver, incluso a la E le da un estilo especial, no es cualquier E, es la E constante de Euler, por eso le da un estilo especial. Y en este momento ya tenemos esta expresión simbólica, por lo que podríamos derivar. Entonces vamos a hacer eso y para eso vamos a crear una función que se llama FDP. Ojo con esto, le estoy llamando FDP. Observa que no estoy escribiendo entre paréntesis X porque primero voy a crear la expresión simbólica y después decidir evaluarla ya sea en algún símbolo X. Puede ser, por ejemplo, otro símbolo, no necesariamente X, puede ser la Y, qué sé yo, o algún entero, algún decimal, algún racional, etcétera, ¿sale? Entonces, ahora vamos a poner F y aquí viene la magia porque voy a poder escribir F punto. Es otra vez un método, está atado a ese objeto F, div. Observa que tampoco F lo estoy evaluando. Tomo el objeto en abstracto y ahora le debo de decir respecto de qué variable deseo calcular la derivada. Entonces, cuando yo lo haga en la pantalla, vas a ver que la derivada es la correcta. Bueno, quizá ahí no se entiende mucho, así que si quieres utilizar show, pues sería mucho mejor. ¿Ok? Por ejemplo, aquí me da la regla de asignación y ya sabes, puedes poner show fp de x y te va a devolver la expresión. ¿Qué tal? Súper padre, ¿verdad? Ahí está. Entonces ya tenemos la derivada. Muy bien, entonces esa es la manera en que nosotros podemos derivar. Y tú te preguntarás si podemos integrar. Por supuesto que podemos integrar. Llamemos a esto f mayúscula, la antiderivada. Y voy a poner f.integrate. Vamos a poner la variable respecto a la cual quiero integrar. Y aquí, para no hacer demasiados pasos, voy a mostrar la antiderivada. Ok, déjame correrlo. Ahí está la antiderivada. Observación con esto, y muchos de ustedes aquí dirán, se me hace sospechoso, si esto lo pusieran en un examen seguramente me reprueban, porque hace falta la constante de integración. Esto es importante saberlo en problemas ya aplicados porque esto en realidad te está devolviendo una antiderivada y como tú sabes, bueno, todas las antiderivadas de una función difieren a lo más por una constante, entonces esa constante tú la debes de agregar si quieres de forma simbólica y otra vez aquí vamos a hacer eso mismo, podemos crear una variable C mayúscula, ¿ok? Y puedes agregarla aquí si eso es el caso, si tú necesitas agregar la constante de integración, pero es que también podrías agregarla dependiendo si tienes, por ejemplo, valores iniciales o qué sé yo, puedes agregarla de forma manual. De hecho, por supuesto, también podemos hacer el cálculo de una integral definida y no es tan complicado, es prácticamente lo mismo. Observa, voy a usar casi la misma notación, salvo que aquí voy a poner dos numeritos, que sería el límite inferior, el límite superior, y por supuesto vamos a imprimirlo en la pantalla. ¿Ok? Como puedes ver, aquí ya que tenemos esto, me da una expresión simbólica, ¿vale? Me da una expresión simbólica en términos de capa. Bueno, vamos a sustituirla, ¿ok? Y vamos a mostrarlo. Ok, listo, ya quedó. Entonces, esa es la integral en términos de capa, porque capa no le hemos dado un valor numérico, entonces la integral definida queda en términos de ese parámetro. ¿Ok? Muy bien. Como puedes ver, SageMath no va a hacer evaluaciones numéricas, al menos que sea absolutamente necesario en su contexto. Para finalizar y ejemplificar esto, vamos a utilizar un poco la función logaritmo natural, que en otros lenguajes se ocupa como ln. ¿Ok? Entonces, eso es el logaritmo natural. Si yo lo trato de evaluar, pues puedes ver que funciona exactamente igual. Logaritmo natural de E, pues me tiene que dar 1. Entonces, uno podría utilizar logaritmo natural, pero es que en SageMath
nosotros ocupamos más log, que en otros contextos es el logaritmo en base 10. Aquí en SageMath es importante que tú sepas que esto es el logaritmo natural, no en base 10. Ahora bien, como puedes observar, aquí lo deja en un 1, porque bueno, esa es digamos que esa sería la definición del logaritmo natural o una de sus definiciones equivalentes. Ahora, si yo tomo otro número que no evalúe directamente un entero, por ejemplo, logaritmo de 3, como puedes observar, no lo convierte a un número. Entonces, esto es importante que lo tomes en cuenta porque SageMath prefiere las expresiones simbólicas, ¿vale? Lo mismo ocurre con otras funciones, por ejemplo, la raíz de 9. Si yo calculo la raíz de 9, por supuesto me da 3, pero por ejemplo, si yo ocupo la raíz cuadrada de 11, SageMath va a preferir dejarlo de manera simbólica, ¿vale? Entonces, incluso si yo quiero verlo, visualizarlo en un formato matemáticamente más amigable, puedo poner, por ejemplo, la raíz cuadrada de 7, pongamos. Y como puedes ver, lo va a dejar simbólico. Entonces, eso es muy importante que lo tomes en cuenta porque SageMath está orientado a las matemáticas simbólicas, ¿ok? Por supuesto, podemos hacer análisis numérico y lo vamos a hacer en tutoriales más adelante, pero eso es un extra, ¿vale? Entonces, aquí estamos pensando en resolver problemas a nivel simbólico, especialmente. Muy bien, pues para finalizar el tutorial del día de hoy, me gustaría mostrarte cómo utilizar la ayuda de SageMath. Por ejemplo, en la función integrate, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿qué más puedo hacer con esta función? Y para preguntarle a SageMath cómo podemos utilizar integrate, podemos poner el nombre de la función, que en este caso es integrate, el método y un símbolo de interrogación. Corremos y SageMath está buscando toda la ayuda. Por supuesto, esto lo puedes buscar en internet, pero a veces es más fácil y más preciso utilizar la ayuda propia de SageMath porque esto va con las últimas versiones. ¿Okay? Muy bien, entonces como puedes ver está en inglés, eso es un bemol, pero no es tan difícil traducirlo con las tecnologías que hoy tenemos. Por ejemplo, aquí nos dice que de esto retorna una integral definida e indefinida de un objeto X, cuando nosotros integramos respecto a X, ¿vale? Y aquí nos da más información y más ejemplos de cómo podríamos utilizar las integrales. Por ejemplo, este es muy interesante, que puedes integrar desde un número hasta infinito, ¿vale? Entonces, el infinito en SageMath es esta doble O, que parece un infinito, y por supuesto puedes hacer aproximaciones numéricas de las integrales, tanto como tú deseas. Por ejemplo, aquí una integral numérica que no es tan fácil de representar simbólicamente, SageMath nos devuelve el símbolo h de nuevo, pero lo podemos convertir a número y eso está muy bien para poder manejarlo de manera adecuada en el contexto de nuestro problema. Como te decía, SageMath además es un wrapper para otra clase de softwares. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ser más concreto, más preciso en qué tipo de algoritmos usar, puedes utilizar los algoritmos de software predefinido. Por ejemplo, puedes cambiar el algoritmo a máxima, que como te explicaba en los primeros videos, es un software científico que tiene muchos, muchos años. O SymPy, que es la librería simbólica por default de NumPy, del stack NumPy en Python, ¿vale? Entonces tú tienes la opción de poder utilizar cualquiera de estos dos métodos y como observas aquí pueden ser un poco diferentes. La antiderivada que nos devuelven no es exactamente la misma, aunque sabemos que debe diferir solamente por una constante. Y por último, si tú deseas ser todavía más preciso y de obtener toda la información posible, puedes utilizar el doble signo de interrogación. Es muy parecido, así que en algunos casos quizá no te vaya a parecer más interesante, pero en otros, por ejemplo, en esta integral te devuelve muchísima más información, muchísimo más detalle de cómo está implementada y eso puede ser especialmente útil en desarrollo. ¿Ok? Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este tutorial. Ya sabes, si te ha gustado el video, te voy a pedir que me regales un like. Y si quieres seguir aprendiendo acerca de SageMath y otros temas de programación, computación y matemáticas, te invito a que te suscribas a mi canal y para que apoyes mi proyecto, lo compartas con otros compañeros, amigos, ¿vale? Te agradezco muchísimo tu asistencia a esta clase y nos vemos por aquí el día de mañana para continuar con nuestros cursos sobre SageMath. Un fuerte abrazo y hasta pronto.